Bueno, buenas noches. Si hay alguien a quien no saludé, ahora lo hago. Y a los que ya saludé, vuelvan a saludar. Bueno, creo que podamos realmente pasar un momento de provecho en este tiempo que vamos a estar compartiendo de la palabra del Señor. Hoy toca considerar un libro más de la Biblia en este propósito de tener un panorama bíblico de cada libro y avanzando en el Antiguo Testamento. Ya falta poco para completar el Antiguo Testamento. Parece mentira, pero hemos avanzado bastante. No sé cuál ha sido el resultado en cada uno de ustedes, pero el propósito mío siempre es por lo menos estimularles a buscar, a interesarles en leer cada libro de la Biblia y poder comprender su mensaje y su lugar en el texto completo, en el canon bíblico. Estos días estaba hablando con Juan y le decía yo que el propósito siempre es poder entender que ese libro fue escrito con destinatarios especiales, específicos. No éramos nosotros porque no somos el pueblo de Israel. Y como hemos visto, todo el Antiguo Testamento está referido al pueblo de Israel. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice que todo lo que se escribió es para nuestro provecho. Es decir, que aunque no hayamos sido los destinatarios principales o directos, hay una enseñanza, hay una aplicación. Y allí está nuestro gran desafío, entender cómo aplicar el libro, sin desentendernos del contexto y del mensaje que quiere dar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos, y aún cada uno de nosotros, sin entender el contexto, el propósito, el mensaje de cada libro, podemos tomar el pasaje que nos interesa y manipularlo para armar lo que a nosotros se nos ocurre que el libro dice. Y como es un texto bíblico, diríamos que está en la Biblia. El que esté en la Biblia no garantiza que el mensaje que muchas veces se está dando sea un mensaje realmente centrado, bien trazado, como dice el apóstol Pablo, cuando recomienda a aquel hermano al que él de alguna manera pastoreaba, que te presente a Dios como obrero aprobado, que sabe trazar la palabra de Dios. Significa sabe cómo se aplica la palabra. Y todo esto para que no seamos, por un lado, ni ignorantes acerca de cómo usar un pasaje bíblico, ni tampoco seamos víctimas de aquello que, teniendo tanta lectura o tanto conocimiento de memoria de la Biblia, pudieran arrastrar. Creo que eso es lo mejor que podemos esperar, por lo menos para mí, de todo esto. Y digo esto, hermanos, porque si uno lee nada más la historia de los personajes que crearon sectas y luego las llevaron a la desgracia, como hubo suicidios masivos o matanzas masivas, esos personajes, líderes espirituales de esas sectas, conocían la Biblia. Y hay uno en particular que no recuerdo cuál de estos más famosos era, que se conocía la Biblia de memoria. O sea, se conocía la Biblia de memoria. Había nacido en un lugar cristiano, pero luego fue un instrumento del diablo. Porque armaba de cada texto una enseñanza que tenía toda la apariencia de verdad, porque lo leía en la Biblia. Pero armó realmente aberraciones doctrinales. Aberraciones doctrinales. Entonces, digo, hermanos, Dios quiere que realmente la palabra sea una antorcha, pero la palabra debe estar realmente bien entendida. Así que cuando tomamos un libro y vemos el panorama bíblico, lo vamos
la información, en qué contexto o trasfondo histórico fue dado, para quiénes, cuáles eran los temas que estaban dados en el mensaje. Y luego sí, tal vez para el próximo domingo, como siempre suelo hacer, tomamos algún tema de ese libro para nuestro progreso espiritual, a nosotros que somos hoy la Iglesia del Señor Jesús. Así que hoy nos toca el libro de Miqueas. Miqueas es un libro que se refiere a la profecía de uno de los profetas menores, justamente Miqueas. Miqueas es contemporáneo de Isaías y profetizó en el mismo tiempo, es decir, en el siglo VIII, en el 740 al 687 antes de Cristo, profetizó sobre Judá y sobre Israel. Para los que se preguntarán por qué sobre Judá y sobre Israel, porque el pueblo israelita estaba dividido en dos reinos. Así que él tuvo profecías para ambos reinos del mismo pueblo de Dios. Y era también contemporáneo de los reyes Jotán, Acaz y Ezequías, que ya hemos visto. Cuando vimos Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónica, vimos la historia, aunque sea breve, de estos reyes. Estos reyes no eran los mejores y por eso mismo surge este profeta, así como surgió Isaías en su momento. Hay algo importante en el trasfondo histórico de este libro, y es que hay un tiempo de prosperidad en Israel y en Judá, es decir, en el reino del norte y en el reino del sur. Hay prosperidad, hay abundancia, hay éxito, hay tranquilidad, hay paz, pero también hay mucha corrupción social, hay mucha injusticia social. En este tiempo vemos que se produce una total transgresión de la ley de Dios cuando distribuyó al pueblo de Israel la porción que le correspondía a cada uno, no solamente por tribu, sino también por familia. Eso podemos verlo en la historia ya cuando leemos el libro de Josué. Cuando Josué distribuye la tierra, hay leyes antes, que establece que la tierra le correspondía de manera perpetua a quien Dios le había adjudicado. Pero obviamente la corrupción de los que más tienen, o de los más vivos, o de los más malos, hace que haya avaricia, ambición, y entonces se vuelven muchos poderosos a comprar, a saquear, a buscar la manera de poseer cada vez más tierra. Y bueno, la historia del rey Acab es una historia, aquí hay un hecho importante, cuando él quiere comprar, y de hecho termina siendo suya una heredad. No la vamos a ver ahora, pero terminó siendo suya porque su esposa, Isabel, quiso matar al dueño de esa heredad. Y el dueño de esa heredad no quiso vender su tierra porque no debía vender su tierra. Era de él y de su familia para siempre. ¿Sí? Esa es la ley de Dios. Dios le dio y era de ellos para siempre. No había posibilidad de que se transfiriera la propiedad a una persona distinta de su familia, ni tampoco a una persona distinta de su tribu. Así fue como Dios estableció. Pero la corrupción social proveniente de la avaricia, la ambición, del poder del pueblo de Dios hizo que muchos ricos se volvieran más ricos a costa de la gente pobre. Y este profeta Miqueas es un campesino, alguien que viene de una zona rural, donde se trabaja la tierra, se cultiva la tierra, y él era testigo de cómo muchos perdían sus tierras porque de alguna manera terminaban siendo engañados y endeudados con la gente rica. Ocurre que
quien depende de la tierra, hay años que le va muy bien y hay años que le va muy mal. Sobre todo cuando viene sequía, cuando viene inundación, cuando viene granizo, cuando vienen tiempos que realmente son malos. Y todo lo que se invirtió y se gastó se pierde y no hay manera de sobrevivir muchas veces. A menos que se haya juntado en los buenos años lo suficiente como para soportar los malos años. Y es allí cuando los tiempos es malo para el agricultor, para el que trabaja la tierra, que aquellos que tenían riquezas podían de alguna manera hacerse por poco lo que nunca le dieran comprar. Así que allí hay una corrupción social, hay mucha maldad en este sentido, en el sentido de desposeer a la gente de sus propias tierras, por intereses, por usura. Y cuando había derechos, los derechos no eran reconocidos, porque también los jueces eran vendidos, se vendían. Así que los poderosos compraban jueces y tampoco había mayor efecto negativo en cuanto al lugar que ocupaban los poderosos, los influyentes en la vida espiritual, entre comillas, o en la vida religiosa del pueblo, porque también los profetas se alquilaban, profetizaban bueno, bien para quien les pagaba, profetizaban lo malo para quien no les pagaba. Y los sacerdotes hacían lo mismo. Así que el pobre estaba completamente desamparado. Y esta corrupción es la razón por la que Miqueas es levantado por Dios como profeta, para denunciar esto que ocurre en el pueblo de Dios. Así que, hermanos, fíjense qué importante es las relaciones dentro del pueblo de Dios y la justa distribución y la manera en cómo a Dios le agrada que entre su pueblo se viva lo económico. ¿Cómo debe vivirse lo económico dentro del pueblo de Dios? Pues la ley decía que no debía dar, un judío no debía dar a otro judío su dinero en usura, es decir, cobrándole intereses que podían despojarle de todo lo que tenía. Lo vamos a encontrar en la historia, o lo habrán encontrado alguna vez, como es el caso de uno de los profetas Eliseo. Hay una viuda cuyo marido era profeta y había muerto, y ellos estaban endeudados, y el acreedor estaba pensando en llevarse a sus hijos, hasta que aparece Eliseo. Se produce el milagro del aceite que no se termina, que le sirve a aquella viuda para pagar sus deudas y seguir viviendo. Bueno, Dios atiende la necesidad de los pobres, y aquí es algo importante, hermanos. No debemos perder de vista que Dios mira, Dios ve, Dios sabe. No hay ninguno que, siendo justo, sea desamparado por Dios. Aunque haya injusticia, Dios está teniendo en cuenta todo, y viene por ese motivo juicio. Esto es lo que Miqueas trae en su profecía. Miqueas entonces denuncia el pecado, porque Dios es justo. Siempre Dios es justo. Dios es justo y ama la justicia. Él juzga el pecado, así que también habla del juicio que Dios traerá sobre el pueblo de Judá y de Israel. Pero también habla de misericordia. Dios finalmente restaurará al pueblo de Israel. Esto debemos entender: la restauración de Dios no comienza por lo material, ni por lo político, ni por lo militar. La restauración de Dios comienza por lo espiritual. Para que un pueblo sea restaurado, tiene primeramente que ser transformado.
Para que el pueblo de Dios viva de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene que nacer en su corazón, o tiene que haber en su corazón deseo de ser justo. Debe haber misericordia. Misericordia, compadecerse. El que tiene, compadecerse del que no tiene, para que ninguno le falte. Esa es la prueba en la que todos estamos, hermanos. El que tiene siempre está siendo probado frente a su hermano que tiene. Y el que no tiene, ya está bajo la prueba, porque tiene que confiar en que Dios va a mover corazones para ayudar en su situación. Entonces el tema central del libro es: Dios es justo y santo, Dios juzga el pecado, pero también es misericordioso y fiel a su pacto. Dios hizo pacto. ¿Con quién hizo pacto Dios? Dios hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Jacob, hizo pacto con David. Dios hizo pacto de gracia, pero con Abraham dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y la daré y la dio, y será de ellos para siempre. Así que cuando Dios restaure a su pueblo de Israel de manera completa, comenzando con los corazones de su pueblo, comenzando con lo espiritual, Dios estará cumpliendo con su pacto. No ha llegado el tiempo aún, pero Dios es fiel. Miqueas muestra que hay dos realidades en su profecía. Hay un juicio inevitable por causa del pecado. Fíjense que terrible es esto. Hay un juicio inevitable. Ya Miqueas anuncia que los asirios vendrán y se llevarán cautivos al pueblo de Israel. Y ocurrió. Y también anuncia que Babilonia vendrá y llevará a los de Judá. Hay mucho tiempo todavía ni siquiera se vislumbra que esto pueda acontecer. Aquel pueblo oía las profecías de Miqueas y decían: no profetices mal, porque estamos bien, no es imposible que ocurra lo que vos decís que va a ocurrir. Pero pasaron los años y ocurrió. Qué bueno es poder tomar en serio lo que Dios dice en su palabra. Puede pasar el tiempo, pueden pasar los días, pero finalmente la justicia de Dios, la disciplina de Dios llega. En la estructura del libro, como siempre digo, podemos ver varias maneras de estructurar, digamos, de darle una mirada al contenido del libro. Para eso les recomiendo, pueden buscar más de una, por lo menos Biblia de estudio, que tienen al iniciar el libro, tienen siempre una introducción hablando de estos aspectos que estoy compartiendo con ustedes, y cada estudioso pone su propia estructura porque enfatiza algún aspecto. Pero a mí me gustó mucho considerar que el libro tiene al menos 3 secciones que comienzan con algo importante, que dice oíd. Dice oíd. Las secciones comienzan con esto, oíd. Entonces la primera sección que comienza con esto, oíd, va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Y allí, si le ponemos un título, es el juicio contra la injusticia y la idolatría. Porque la idolatría, hermanos, la idolatría, el abandonar a Dios, el poner a otras cosas antes que a Dios, es lo que pervierte el corazón y corrompe el alma del pueblo de Dios. Entonces, en esta sección encontramos que Dios denuncia el pecado de Samaria y Jerusalén. Samaria era la capital del reino de Israel, las 10 tribus y media que se habían separado después de la muerte de Salomón, y Jerusalén, que es la capital de la tribu de Judá y media tribu de Benjamín, que es el reino del sur. Entonces Dios denuncia a través de Miqueas el pecado. Luego va haciendo énfasis en denunciar a los poderosos que oprimen, que se
aprovechan de los pobres en su flaqueza, en su necesidad, en su desgracia. Pero también están los líderes, los jueces, los profetas, todos están corrompidos y han corrompido la verdad. Y la religión, por así decirlo, lo que ellos hacían para adorar a Dios, se vuelve vacía y simplemente para conveniencia, porque seguían en apariencia honrando a Dios, que tenían sus ídolos aparte y tenían esta corrupción social. Entonces, la conclusión de esta sección, por así decirlo, es: no se puede o no podemos pensar que se puede adorar a Dios mientras se vive en injusticia. Ahí vamos a ver, hay un pasaje muy importante que ya está como concluyendo el libro y dice: ¿qué es lo que te pide Dios? ¿Qué es lo que pide Dios? Amar justicia, ser misericordioso y ser humilde, caminar humildemente con Dios. Si de alguna manera se puede reducir la voluntad de Dios para su pueblo, es esto: amar justicia, ser misericordioso y ser humilde delante de Dios. En la segunda sección, que también comienza con oír, lo tenemos entre el capítulo 4 y el capítulo 5, donde centralmente el contenido de esta sección se refiere a la restauración y a la venida del Mesías. La importancia del libro de Miqueas es relevante en cuanto a las profecías de la venida del Señor Jesús. Lo que los pastores, lo que los reyes magos habían venido a buscar, preguntando dónde habría de nacer el rey de Israel, dice allí la Escritura en Mateo, capítulo 2, le dijeron, Herodes convocó a los principales, a los sacerdotes, los ancianos, y le dijeron la profecía de Miqueas: mas tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las tribus de Israel, de ti me saldrá el libertador. Allí está esa profecía y lo ha revelado Dios a través de Miqueas ya 750 años antes del nacimiento del Señor Jesús. Entonces Dios promete restaurar a su pueblo. Dice que su pueblo será exaltado y habrá paz verdadera, y se anuncia al Mesías, al que gobernará a su pueblo, que nacerá en Belén. Nosotros sabemos que los planes de Dios son misteriosos y aquel pueblo no entendió que ya había venido su rey. Y podrían decir: no está reinando. Sin embargo, él ha recibido un reino, solo que hay un tiempo dentro del programa de Dios en el que él ha de hacer efectivo su reinado sobre todo el mundo, incluyendo Israel. En ese tiempo está aquí profetizado, es el tiempo del reino milenial. Entonces, a eso se refiere esta segunda sección: cuando habrá paz, cuando todas las naciones tomarán su espada y las convertirán en herramientas para labrar la tierra. Entonces, Dios no cancela sus promesas porque su pueblo se ha corrompido. Aquí hay algo importante, hermanos, que tenemos que resaltar del ser de Dios, ¿no? De su carácter, de su propósito, de sus designios. Viene hablando de un pueblo corrompido que ha dejado en verdad el honrar a Dios con sinceridad y se vuelca a los ídolos, y hay injusticia por todas partes y los pobres están desamparados. No hay juez, ni principales, ni sacerdotes, ni profetas que ayuden
a los que han sido víctimas de los más poderosos, y Dios traerá juicio, y vendrán los asirios, y vendrán los babilonios, y todo eso pareciera en principio que Dios está airado hasta el punto de querer destruir absolutamente a su pueblo. Pero nos equivocamos si pensamos. Dios no hace todo esto para destruir a su pueblo. Es un tiempo de disciplina, de prueba. Finalmente Dios va a restaurar a su pueblo. Lo hará por amor a su nombre. Lo hará por fidelidad a su propia palabra, a la promesa que Él dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David. Lo hará porque Dios es fiel a Él mismo. Y si se propuso que los descendientes de Abraham sean su pueblo, serán su pueblo en verdad, desde el fondo de su corazón. Llegará el tiempo en que esta nación será restaurada, otra vez digo, no desde lo material, sino desde lo espiritual. Si hoy vemos a un Israel como una nación bastante poderosa, prosperando, teniendo tecnología y avanzando, sigue siendo noticia en el mundo por ser una carga bastante pesada para el mundo. Cada vez que Israel tiene algún problema, el mundo se divide. Y esto significa, hermanos, que Israel no tendrá paz hasta que venga el Señor Jesús. Y la paz de ellos es reconocer que Cristo, que ellos rechazaron, es el Cristo que viene pronto para poner todas las cosas en orden. Entonces, Dios no cancela sus promesas, Él trae salvación por medio del Mesías. La tercera sección de esta escritura que yo les propongo es un llamado a la vida auténtica. Dios nuevamente sigue acusando a su pueblo, pero también haciendo un llamado. En esta sección va del capítulo 6 hasta el capítulo 7 y son solamente 7 los capítulos de este libro, así que es poco para leer. Incluso los capítulos tienen pocos versículos. Pero Dios presenta su acusación contra Israel y allí está esta manera de reducir o concentrar en pocas cosas lo que Dios pide al hombre, lo que Dios pide a su pueblo. Y que hace 8 dice, ¿qué es lo que Dios te pide? Hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Miqueas 6:8. Ahora, esto no debe a nosotros hacernos entender que podemos agradar a Dios si cumplimos esto. Porque de hecho no podemos cumplir de manera perfecta. Nadie pudo hacerlo y nadie podrá hacerlo. Baste para nosotros que el Espíritu de Dios ponga a nosotros el deseo de vivir de esa manera. Porque nuestra justicia no está en lo que nosotros podamos hacer. Porque de hecho no podemos hacer. O en lo que somos, o en lo que tenemos. Nuestra justicia está en aquel que se presentó en mi lugar y en tu lugar como el hombre justo, como el Cordero de Dios, el justo que murió por los injustos, Cristo que entregó su vida para salvar la mía, Él que cargó mis culpas y sufrió la pena que yo merecía para que yo fuera libre de condenación y vos también. Nuestra justicia está en confiar en Cristo. Pero si esto es verdad, hay vida nueva en todo aquel que ha recibido a Cristo, porque ha recibido el Espíritu de Dios para ser hecho hijo de Dios. Y es el Espíritu de Dios el que impulsa nuestros corazones a vivir una vida que agrade a Dios. Aunque no, otra vez digo, no nos basamos en nuestras obras, pero debe haber en nosotros un deseo y una inclinación clara y definida hacia la voluntad de Dios. El libro termina en este último capítulo, en los últimos versículos, hablando de perdón y de la fidelidad de Dios.
en el último capítulo, en los últimos versículos, dice, ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios hay como el Dios de Israel? Que perdona la maldad, que perdona la maldad y restaura a su pueblo. Y allí tenemos a veces alguna dificultad. ¿Por qué? Porque ¿cómo Dios va a perdonar la maldad y poder ser justo? Hay allí una dificultad. Si Dios es justo, no puede perdonar la maldad y dejar que las cosas continúen en lugar. Bueno, los que ya tenemos algunos años de entender la palabra, sabemos que la Escritura responde, como dije hace un rato. Dios perdona el pecado de los hombres porque castiga nuestra culpa en Cristo. Y Dios es justo porque no ha pasado por alto mi maldad. Ha derramado su juicio sobre aquel que murió en la cruz para poder darme a mí el perdón y libertad de condenación. Entonces Dios es un Dios extraordinario porque ha dado a su mismo Hijo para poder darme a mí perdón. Cristo sufrió lo que yo debía pagar. ¿Cómo entonces muestra Dios en Miqueas a Dios? Bueno, Dios aborrece la injusticia, defiende al oprimido, cumple sus promesas y se deleita en misericordia. Para nosotros hoy en día, el libro debe llamarnos la atención, porque aquel pueblo seguía con una apariencia de tener vida espiritual. Y en el templo, los sacerdotes, los profetas, traían sus ofrendas, cumplían la ley. Pero Dios ve que en su vida diaria, en sus corazones, en sus mentes solamente había corrupción, idolatría y maldad. Que los oprimidos, los desamparados, cada vez eran más desamparados. Entonces, el libro nos confronta a nosotros, hermanos, para que sepamos que no podemos pretender que Dios acepte la adoración de su pueblo cuando hay injusticia, cuando no tenemos ningún reparo en actuar con injusticia. Que debiéramos ser y amar la misericordia como un carácter, como un rasgo de carácter de cada uno de nosotros y ser humildes. Miqueas nos recuerda entonces que Dios no busca rituales vacíos, ¿sí? Cantar, orar, leer, predicar, estudiar, todas esas cosas pueden estar bien si es que tiene contenido. Si hay algo de cierto en nuestro corazón y en nuestra vida. De otra manera es solamente una apariencia y eso no agrada a Dios. Tarde o temprano el fruto de nuestra verdadera vida se va a manifestar en disciplina porque Dios es justo y como Padre disciplina a sus hijos que ama. Entonces Dios no muestra rituales vacíos sino corazones transformados. ¿Es así, hermanos, para nosotros? Bueno, espero que con este panorama vamos a estar interesados en el libro. Esta semana tenemos 6 días para leer 7 capítulos para que el domingo podamos compartir una enseñanza que nos dé provecho espiritual para nosotros que somos pueblo de Dios, pero no somos del pueblo de Israel, somos de la iglesia de Cristo, que el Señor añada su nombre.